Córdoba como artista destacada del año y en octubre el diario La Voz del Interior la nominó como cordobesa del año por su actividad literaria. Un cuento suyo figura en la antología Basta, 100 mujeres contra la violencia de género. En marzo de 2014 se publicó en España Y ellos se fueron, novela que pronto se convertirá en una miniserie. Y sin más, como siempre, les pido por favor que me ayuden a darle la bienvenida a Viviana Rivero. Qué lindo entrar así, ¿no? Sí, sobre todo no tropezarse en los escalones. Buenas noches, qué lindo verlos. Gracias por venir. ¿Cómo es tu relación con la costa, con el mar? Una Ay, cordobesa, una mediterránea. ahí nomás me tiró la pregunta, Nino, ¿eh? Sí, Me encanta, ¿sí? sí. Yo me gustaría vivir en el mar en los próximos años. Sí, me gusta mucho. Me Pero, siento en mi plenitud física cerca del ¿sí? mar. No sé, será algo que tiene que ver con el físico, ¿no? ¿Y la sierra? Las sierras me gustan y me aguanto bien la altura, Sí. pero no me siento tan bien como en el mar. Me da más energía el mar, sí. Bueno, hay muchos lugares, muchos departamentos de uso temporario acá, sí que Que puedes. podemos... Sí, vamos a buscar uno bonito. Bueno, tengo que encontrar uno lindo. Cuando uno le pregunta a Viviana de qué la va el libro, siempre ella habla de algo que no sé, nos explicará qué significa, que es un alma de un libro. Según ella, los libros tienen alma. Entonces yo quiero preguntarte, la primera pregunta es esto, ¿los colores de la felicidad también tiene alma? Sí, sí. Bueno, yo digo... A ver, antes voy a preguntar, ¿quién ha estado antes en una charla mía? Que levante la mano. Bueno, para no contar las mismas cosas, ¿no? Yo digo que el alma del libro es el tema que me aparece a mí antes de inventar el argumento. Es el tema que me da vueltas a mí en la cabeza. Eh, en este libro tenía dos temas que me daban vueltas en la cabeza y uno era hablar de la importancia de las personas, que a veces se cree que la importancia de una persona, o a veces nosotros creemos, ¿no? Que está, bueno, en el cargo que tiene, o porque estudió muchos años en una institución prestigiosa, o porque tiene poder, ¿no? O una posición económica encumbrada. Y en realidad, si uno se pone a ver, una persona es importante cuando está en el lugar que tiene que estar, haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Yo digo, esparciendo su perfume propio. Aún vieron en las familias, a veces que parecen unos más importantes que otros. Y sin embargo, a veces hay alguien que no se nota mucho y hace un trabajo de esparcir su perfume y estar ahí donde tiene que estar, haciendo tal vez algo muy pequeño y a todos el resto de la familia no sostiene. Bueno, este era uno de los temas que me daba vuelta. Pensaba en el ejemplo de una mamá que cría en su sencilla cocina un hijo que puede terminar siendo el presidente de un país poderoso, ¿no? Y también, también me venía a la cabeza esto, conozco a alguien, una mujer, que es muy mediática, que somos bastante amigas, y yo digo, ella cría sola a su hijo, ¿no? Y la conocen en todas partes, está en todos los medios. ¿Y quién la sostiene ella? Ella parece lo importante, y la sostiene, yo digo, un energúmeno de 3 años. Entonces, yo creo que la importancia nuestra está en eso, en estar en el lugar exacto haciendo lo que debíamos hacer. Y era un tema que me gustaba y me hacía sentir algo en el alma. Dije, quiero escribir de esto. Y lo otro era aceptar que las cosas llegan cuando tienen que llegar y no antes, que a veces cuando uno desea mucho algo o está esperando o estamos esperando, es como que a veces llega y dice,
bueno, pero ya está, es tarde o no llegó nunca. Y a veces necesitamos reconciliarnos con esa idea de que las cosas llegan cuando tienen que llegar para poder construir para adelante en un ¿Vos futuro. suscribís la teoría del destino? No, no sé si tanto, porque hay una parte que elegimos nosotros, ¿no? Y otra parte que viene, que sí, que es destino, pero no todo, por suerte, ¿no? Tenemos un poco de libre albedrío. A veces puedo elegir a dónde voy a trabajar, pero no quién voy a tener al lado. Y terminan en Sí. relaciones, ¿no? Bueno, los Eh, vínculos, la mayoría de los vínculos perdurables también pueden ser originados en la casualidad, sí, sí, ¿no? sí, Estamos llenos de arbitrariedades que van sí, dando sí, vueltas a nuestra vida. sí. En este libro, Bueno, esos eran los temas, ¿no? El alma del libro era eso y a partir de ahí inventar la historia dije, bueno, ¿cómo puedo explicar esto? Y dije, voy a escribir sobre la vida de un idealista, alguien que se levanta todos los días y dice, voy a cambiar el mundo, ¿no? Y que este idealista es como un guardián de muchos, porque el idealista está pensando en todos, ¿no? Y esas cosas que tiene la vida, esa sabiduría que pone al lado de un guardián de muchos, un pequeño guardián que cuida a ese guardián, guardián de guardianes. Y dije, ¿dónde puedo hacer pasar esto para explicar que la importancia no estaba en el importante, sino en el otro? Y dije, en la década del 50, del 60, que era una década de muchos ideales, de creer que si se le preguntaba a una persona de 25 años si creía que podían cambiar el mundo, decían que sí. Tal vez ahora si le en los preguntamos no nos 60 dicen pasó nada. todo, Yo creo que sí, vos en sabés. el mundo y en nuestro país también, Sí, ¿no? sí. Es una década Fuerte, icónica y fuerte. fuerte, fuerte, sí. Estaba pensando que vos tu anterior libro lo dedicás a las personas que aprenden o conocen o sabían o interpretaban la lección de la Dama de Noche. En este libro, y además lo hacías con toda una intención y lo explicabas, Sí, en este libro aparece tu padre. sí. En realidad tu padre aparece constantemente en cada uno de los reportajes que yo he visto y leído y tuyos. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué la dedicatoria? Bueno, yo creo que es casi inevitable porque para los que no saben, mi padre era escritor. Y yo, bueno, por esas cosas de la vida, bueno, no digo por las cosas de la vida, por las madres que tenemos en la vida, porque mi madre nos decía, acá nadie va a seguir literatura porque para loco está tu papá. Entonces, todos seguimos carreras normales como ella quería y yo sigo abogacía. Y comienzo a escribir ya de grande. Serás lo que debas ser o si no serás Si no abogado, serás ¿no? abogado, algo Claro. así, ¿no? Y comienzo a escribir ya de grande y bueno, pude compartir con mi padre como colega solamente 2 años, porque él enfermó de cáncer y bueno, llegó a ver que yo me estaba convirtiendo en una escritora y que estaba dejando el derecho por ser escritora. Y después uno le quedan esas cosas, ¿no? O sea, uno quiere compartir con colegas, y cuánto más si es alguien como un padre, todo lo que yo le preguntaría a mi papá, siempre me queda eso pendiente. Cuando empiezo a escribir este libro, yo sabía que iba a andar por la década de 50, del 60 sobre todo, y que iba a meterme en Cuba, porque era un lugar donde estas ideas de creer que todo podía ser mejor se llevaron hasta las últimas consecuencias por un pueblo que se pone de acuerdo en esto. Y yo me recordaba que la primera novela de mi padre, de Pedro, que la escribió a los 20 y tantos años, era un veinteañero, transcurría algo en Cuba. Yo tenía una idea, transcurría algo en Cuba y transcurría la década del 60. Me acordaba la tapa del libro que lo tenía Martin Luther King, a Kennedy y a Che Guevara. Había como varios líderes. Era una novela y yo había querido leerla a los 12, 13 años y la verdad que era una novela muy seria, muy social y no la entendí y la paré y la dejé. Entonces y después ya no la retomé más, no la encontré. Cuando empiezo a escribir este libro, yo leo muchos libros de lo que quiero escribir. Leía mucho de Cuba, venía leyendo libros que transcurren en Cuba, libros de historia de Cuba, documentales, películas cubanas, todo para poder sumergirme en ese país en esa época. Entonces quería el de mi padre y no lo encontraba. Bueno, puse a toda la familia a buscarlo, así que mi mamá estaba haciendo las investigaciones y las llamadas a mis hermanos. Y bueno, el libro no apareció y saben que el día que pongo la palabra fin,
Bueno, el día que el escritor pone la palabra fin es un día casi de fiesta, porque vuelve un poco a la normalidad de la vida, ¿no? Vuelve a juntarse con amigos, a cosas que tal vez el último mes no se hace. Y mi madre consigue el libro, y urgente, lo abro. Ya no iba a poder agregar nada, me daba mucha pena. Cuando abro el libro, descubro que mi padre, con un argumento completamente diferente, trataba los mismos temas que yo había tratado en mi libro, los temas, no la historia, el tema de las personas, de la importancia. ¿Ese libro era ficción o era un ensayo? No, era una novela. Ah, era una Una novela. novela que, bueno, como digo, tenía como 5 historias que transcurrían en distintas partes del planeta, con distintos líderes en ese momento, y es como que alguien está buscando todos esos líderes para juntarlos en una isla para hacer del mundo un lugar mejor. Se lo resumí. Nada que ver con los colores de la felicidad, lo que alguien se ha leído mi libro, pero me impactó eso, porque hablaba de los temas que yo estaba tratando en mi libro. Me impactó tanto que me emocioné y me largué a llorar. Y, y además de pensar en que mi padre a sus 20 y tantos había escrito, había pensado en los temas que yo venía pensando ahora. Y sentí como esa conexión bueno, que a veces extraño de no tenerla porque él no está ahora que yo también escribo. Entonces, por eso fue la dedicatoria que puse que para mi padre, que nos ve desde una estrella o algo así puse, ¿no? Porque eso era lo que yo sentía. Y atrás expliqué algo de esto que le estoy contando, de estas intimidades que le estoy contando. ¿Por qué tus capítulos no tienen número, tienen colores? Sí, este libro es un libro diferente. Bueno, el libro se llama Los colores de la felicidad porque yo cuento un poquito, hay una muestra de arte que se hace desde antes de la Segunda Guerra Mundial en París, que se llama el Salón de May, el Salón de Mayo en francés, porque se hace en mayo siempre. Y esta muestra de arte por primera vez se hizo en Cuba y llevaron a los 100 artistas más importantes de toda Europa y los llevan a Cuba y junto una noche de ese verano caribeño pintan el mural colectivo de Cuba, que se llama, es una obra muy bonita, si pueden meterse en internet y mirarla, es muy bonita. Tenía el tamaño de un cuarto, no era un cuadro chico, y ahí se sortearon un pedacito para cada uno de los 100 autores y ellos pintaron ahí y escribieron, porque no todos eran pintores, sino que había escritores, fotógrafos, distintos artistas, escultores, y hacen ese mural colectivo. Y el personaje de mi libro hace tiempo que es un artista polifacético, ¿no? Él escribe, es músico, es pintor, y está como medio que ha abandonado un poco todas las artes porque está luchando por un mundo mejor. Y esa noche que él pinta, siente que la felicidad vuelve a él, ¿no? Que con el arte la felicidad vuelve a él. Y por eso es el título, Los colores de la felicidad. Y de ahí fue que dije, bueno, los capítulos va a ser capítulo verde, capítulo púrpura, ¿no? Y imagínense en todos los colores porque son más de 30 capítulos. Entonces, bueno, en mi familia tengo mi hija que es un poco la pintora de la familia, así que ella me ayudó con los colores, porque hay colores impensados, ¿no? Imagínense para poner más de 30 colores. Y cada capítulo, a veces la palabra del color que elijo está dentro del capítulo, pero otras veces el lector tiene que darse cuenta por qué porque tiene que ver con el sentimiento o el estado de ánimo que sugiere el capítulo. Tus libros siempre tienen una historia de amor. ¿Solamente se puede escribir, hacer literatura con eso? ¿O tu literatura, digamos? ¿Pensás en escribir algo que no fuera una historia de amor o te surgen siempre? Bueno, varias respuestas. Sí, mis libros siempre van a encontrar una historia de amor. Me preguntan, ¿tienen erotismo tus libros? Sí, también tienen erotismo. También Ese es el capítulo rojo, claro. o púrpura también. Que me Eh, suena más obispal el púrpura, me sí, parece sí, el lo rojo dejamos más... rojo a Sí, pasión, sí, claro. rojo pasión. Sí. Bueno, y que tiene erotismo, sí. Me gusta hablar también de las vocaciones, mucho, en los libros. Lo van a ver que se repite, ¿no? Eso, bueno, en este caso es Brisa. Brisa en un momento toma una decisión determinante por su vocación. Me gusta hablar de hijos,
¿no? Porque creo que una vez que tenemos hijos, la vida se divide en dos, antes y después. Entonces van a ver, a veces los libros hablo de una pareja, después de los hijos y de los nietos. Tengo libros que siguen la... me gusta otro tema que se repite es hablar del amor a la tierra, ¿no? O cómo influencia la tierra. Creo que es en La Dama de Noche que digo, es inevitable, el destino de la patria termina marcando el destino de las personas. Eh, ¿Tiene historia de amor? Lo que me preguntabas, Nino. Sí, casi siempre, siempre hasta ahora ha tenido una historia de amor, a veces que lleva más tiempo, más fuerza, menos fuerza. Pero creo que en la vida de todos, estos condimentos que dije existen. Y trato de ponerle en el libro los condimentos que existen en la vida de una persona. ¿El amor es importante? Sí, y de las cosas más importantes, porque marcan muchas otras decisiones que uno va tomando en la vida. ¿El erotismo es importante? Sí, hay. No es lo principal en mis libros, tiene, pero trato de que sea en la proporción en la vida, ¿no? Los hijos, sí. Las vocaciones, sí. El lugar donde vivimos nos marca, sí. Cuando nos tenemos que mudar y vivir en otro país, nos marca, sí. ¿Y tus Eh, lectores son más mujeres que hombres? ¿Hay hombres que leen tus novelas? sí, pero antes te tengo que contestar otra cosa. Bueno, yo Sí, estoy voy a... ansioso por saber. Sí, sí, alguna vez voy a escribir otra cosa. Si voy a Ah, si escribir... vas a escribir otra Ah, cosa, sí. claro que no sea amor. Sí, estoy escribiendo un libro que es una novela actual y que la idea es que, bueno, ojalá en una de esas haya algún productor acá. Eso quiero que lo hagamos en el cine acá en Argentina. Es una historia actual que trata un problema social que tenemos en nuestro país y bueno, eso creo que va a ser lo próximo mío, antes que salga otro de mis libros, de lo que siempre escribo. Creo que va a ser entre un libro y otro de los que yo escribo, esta novela, que en eso estoy trabajando. Pero quería contar esto porque era algo importante. Y Y dijiste bastante poco. sí, no voy a decir más que eso. Más. Sí, porque si no, después se nos va la sorpresa. Y me Muy retan bien. en Planeta, y me retan en la Y te editorial, retan. sí. Claro, que adelantas los argumentos. Sí, bueno, y hombres y mujeres Sí, eso quiero quienes saber. leen. Bueno, yo miro, me trato de guiar un poco por la cantidad de gente que me compra y que me escribe, que me compró. Más o menos tengo un 60% mujer, 40% hombre. ¿Y A las veces, lecturas se parecen o no? Las eh, interpretaciones según el género. sí, el hombre es poco participativo. Es como que las mujeres están todas ahí y tiene que salir algo como que él quiera defenderse para que aparezca en el Facebook, ¿no? Han Ah, pasado una o dos veces que se han agarrado ahí por una frase, por algo, y entonces han aparecido para defender el género. O una vez yo puse algo, chicas, siempre pongo amigos, ustedes habrán visto si están amigos, queridos lectores. Y cuando una vez puse chicas, aparecieron todos y diciendo, ¿y qué? ¿Y nosotros? Y yo, nosotros no podemos leer a la Rivero, me dijeron. Entonces, están, les dije yo. Bueno, fue toda sí. una Lo que conversación pasa que es que tuvimos ahí. las mujeres se cuentan todo, ¿no? Sí, yo creo que sí, los hombres no se Se cuentan casi. cuentan todo, Sí, hasta detalles. sí, En cambio, los hombres es muy infrecuente que ocurra eso, ¿no? sí. ¿De qué ¿Vos crees tema? sí ¿De que qué hay? tema decís vos? ¿Eh? De algún tema en De la particular? vida, estoy hablando de la vida. ¿Y vos crees que hay una naturaleza femenina y una masculina verdaderamente o sos de las que defiende la igualdad? No, yo creo que hay muy poca diferencia. Sí, sí. Yo creo que, y más en los tiempos que corren, que un hombre ahora cambia pañales, ¿no? Y llora sin miedo, y por eso creo que también puede leer una historia de amor sin prejuicio. A veces acá en nuestro país estamos un poquito más atrasados. Yo veo Francia, hay un lector que escribe novela romántica que es Marc Levy, es un hombre y lo leen muchísimo los hombres. Y acá todavía eso cuesta, ¿no? Hay que darle muchos otros ingredientes que la historia, para que el hombre se anime y que la tapa no sea muy femenina, ¿no? Entonces esas cosas para que... Pero por ahí en Francia están mucho más adelantados y mucho más liberados en esto. Vos ubicás tus novelas en momentos y en lugares.
en momentos de la historia y en lugares distintos. Eso implica un esfuerzo doble, porque vos tenés que asesorarte muy bien, no errarle a una calle donde queda tal cosa, qué se usaba en ese momento, qué se comía, Sí. eso, ese proceso de estudiar y de investigar, ¿cómo lo haces? Internet, libros, enciclopedias, lo das a otra gente, ¿cómo te asesoras? No, bueno, lo hago todo yo y es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Me gusta mucho la historia. Es más, a veces estoy investigando y sigo leyendo y digo, no, esto ya no va para la época de mi libro, ¿para qué me voy a leer? Y bueno, podría leerlo para un próximo. Me gusta mucho esa parte y creo que es lo que me permite darme el gusto de escribir lo que se me dé la gana. Porque, bueno, quiero escribir de Cuba, no sé mucho de la revolución y ponerme a estudiar. Quiero escribir del vino, con ellos se fueron, y estudiar de cero del vino. Eh, cada libro ha tenido su estudio, y me acuerdo que cuando escribí mi primer libro, que hablaba mucho del nazismo, y era Segunda Guerra Mundial, mi padre, yo le llevo el libro, ¿no? Eran hojas de computadora. Y entonces me dice, Vivi, nunca pensé que vos supieras tanto de esto. Y yo le digo, no, es que yo no sabía, yo me puse a estudiar. Es como que si uno quiere escribir de lo que tiene en ese momento en el corazón, de lo que tiene ganas, le digamos de la forma que querramos, bueno, hay que ponerse a estudiar. ¿Y sufrís mucho si encontrás después de publicado que metiste la pata en algo? ¿Que le Mm, erraste? no, muy poco, ¿no? Por suerte puedo decir que no le he errado casi nunca, ¿no? Eh, a ver, Porque por es muy fácil, ejemplo. cuando uno describe paisajes y calles y circunstancias y cosas que se consumen en los lugares, cuando uno abunda tanto en descripción y vos sos muy Sí, descriptiva, me, me, el error está sí, muy al... me documento mucho. Libros, documentales, diarios de la época, todo el tema de Fangio, por ejemplo, lo reconstruí con diarios españoles, que eran los que más certeza tenían. Entrevistas, me entrevisté para este libro muchos cubanos de las dos tendencias, porque quería escuchar las dos partes, porque si no me iba a salir un libro muy tendencioso. Y bueno, entrevistarme, escribirme, y traté de poner lo que ellos me iban nutriendo, lo traté de poner y no inclinarme por ninguna de las dos corrientes, y dejar al lector O que sea que tome su cuando decís de las dos propia... tendencias, entrevistaste cubanos de Cuba y cubanos de Miami, digamos, más o Algo menos. así, sí, sí, Bueno, sí, y vos sí. tenías, porque la mayoría de la gente joven que tenía inquietudes, iniciativas, veía y vio la revolución como una utopía, gran ilusión. Bueno, Pero me vos no recuerdo tenés de mi esa edad, padre, vos no tenés esa claro, yo edad. me recuerdo de mi padre, ¿no? Claro. Que fue Bueno, este dicen que a los 20 libro, años quien no es romántico ni revolucionario no tiene corazón y el que a los 40 lo sigue siendo no tiene cabeza. algo así, Claro, la gente va evolucionando. sí. Pero vos, ¿qué emocionalmente, qué vínculo, qué cercanía, qué mirada tenías de la revolución cubana? Bueno, yo había ido a Cuba como turista, había ido con la familia, entonces había hablado, y por un lado estaban algunos que nos decían, el muchacho que nos llevaba y nos traía en la traffic era un médico y decía, bueno, yo no puedo progresar si tengo que trabajar de médico, entonces acá gano unos pesitos más, y él estaba en contra de la revolución. Después tomamos esos mateos que van con caballo por la calle, y el que manejaba eso dijo, nosotros, mi familia, estamos muy contentos con la revolución, porque mi abuelo era muy pobre, no tenía comida, y a partir de la revolución tenemos hasta médicos. Entonces era como que mi relación era eso, escuchar unos a favor y otros en contra. Pero cuando yo investigo y empiezo a sentir como un cubano, porque después que uno está 4 meses leyendo de Cuba, viendo películas de Cuba todo el tiempo, empiezo a sentir, y ahí es cuando yo me siento segura para escribir los libros. Em, Fue algo que casi, saben que para nosotros, los tres hijos, mi papá era como un loco, ¿no? Un loco idealista, ¿no? Que no tenía los pies sobre la tierra. Era un Y, hombre de izquierda. sí, pero idealista, porque tampoco después se mantuvo en la izquierda, ¿no? Entonces,
era como decir, bueno, pero ¿y al fin qué sos, papi? Y no lo podíamos entender en mi casa y además un bohemio, ¿no? Un bohemio que nunca le había interesado el dinero ni nada. Y eso sí, era un hombre muy querido por todos lados, pero para nosotros era un loco. Cuando yo empiezo a estudiar, en realidad mucho me despierta el interés un libro de arte de Cuba. Y saben que mi padre había estado en el Cordobazo, ¿no? Y contaba lo que había pasado. Y yo decía, pero después él no siguió nada de eso. Él fue una persona que trabajaba normal, no era que tenía ideas fuertes de algo. Cuando yo empiezo a investigar todo esto, descubro de que eran ideas a nivel mundial y las ideas de los intelectuales. Mi padre ya escribía desde los 16 años. Cuando se fue a internar, el día que falleció, lo último que miró fue la computadora que estaba haciendo una novela, o sea, escribió toda la vida. Y descubro que estas ideas eran ideas a nivel mundial, las ideas de los intelectuales de la época, ¿no? Simone de Beauvoir, todo lo que iban escribiendo, el Mayo Sí, el Mayo francés. francés fue exactamente un año antes del Claro, Cordobazo, así que... sí. Y en el libro este de arte, que era un libro que estaba traducido del francés, era todo con fotos y todo, hablaba de los distintos lugares en el mundo que se habían dado el movimiento y me llamó mucho la atención porque decía, bueno, en Estados Unidos con el feminismo, nombraba de todos los lugares y el cordobazo en Córdoba, Argentina. En el libro francés me llamó mucho la atención. Entonces descubro que era como una manera de pensar de los intelectuales, que creían que el mundo podía ser mejor y pensaron que ese era el camino. Después, bueno, las cosas no salieron como pensaban, como creían. Y ahí es que logro entenderlo a mi padre. Yo digo, claro, él vivía en Córdoba, que tal vez era una ciudad chiquita en ese tiempo, en los 60, no era tan grande. El mundo intelectual era pequeñito, era un grupito de escritores, me acuerdo que él se juntaba, pero ellos estaban contagiados de eso, de esas ideas intelectuales, ¿no? De la década del 60. Vos mencionabas que una persona te había dicho, bueno, la revolución implicó que nosotros pudiéramos salir de la pobreza. Ahora, en el comienzo de tu libro, vos mencionas que no había ideas revolucionarias solamente en los sectores más pobres, sino que no había una relación directa entre la clase social y de hecho tu protagonista es un hombre rico. Sí, bueno, yo cuento la historia de una familia tabacalera en donde, bueno, en general no están de acuerdo con que venga una revolución, ¿no? Y sin embargo hay alguien dentro de esa familia que sí, porque lo que yo descubro investigando es que no se trataba de clases, había muchos idealistas, aún en la clase alta, que creían que iba a ser para mejor. Y la familia de Joel Fernández es una familia muy acomodada, ¿no? El libro toma la Cuba de antes de la revolución, que es una Cuba llena de lujos, de glamour, y lo muestra el libro cómo vivían los Fernández, ¿no? Y después, a medida que avanza y que se convulsiona el país, van mostrando cómo van viviendo diferente, cómo los cambios que tiene que hacer la familia, la madre de Joel, el padre, cómo tienen que acostumbrarse a lo que viene y cómo al propio Joel le llama la atención, no esperaba tanto, porque los que habían apoyado no esperaban tanto cambio, ¿no? Y en el medio de esto, bueno, Brisa, esa fotógrafa argentina, se va a tener que empezar a plantear hasta dónde va a llegar ella por amor, hasta dónde va a llegar persiguiendo la felicidad, hasta qué sacrificio va a estar dispuesta a hacer por perseguir la felicidad, ¿no? Y se va a ver inmersa en todos las situaciones límites que se viven cuando un país está convulsionado, ¿no? Y ella tiene que enfrentar esto y cuento un poco. Hice toda una investigación de cómo se vivía en las sierras, cuando ellos iban, se fueron a vivir ahí, estas personas, y Brisa termina en las sierras, ¿no? Sí, a la Sierra Maestra donde nació la Claro, revolución, sí, claro. sí. Entonces, bueno, saber qué se comía, dónde vivían, dónde dormían, si nacían niños, cómo se criaban los niños ahí. Bueno, todo eso llevó una investigación y con la mirada siempre de una argentina, porque Brice era argentina, cómo veía todo eso, ¿no? ¿Se acostumbraba o no se acostumbraba? Voy relatando un poco esto y tiene mucha investigación esa parte.
Mucho no se acostumbró, porque después... Bueno, no Bueno, vamos a contar cuente. el argumento, no vamos a contar. Vos a Joel lo pintás como una Pero persona que es... después, Sí, después, tiene varias cosas. Ustedes apuesten al libro que va a ir bien. Decís de Joel que era una persona tan idealista que era capaz de morir por un ideal, ¿no? ¿Vos creés que el hecho de que una persona esté dispuesta a morir por una causa habla de algún modo del valor de esa causa? no. Yo creo que habla del valor de la persona, no de las causas, porque todas las causas tienen un revés y un derecho, ¿no? Tal vez para una persona esa causa es la justa y son muy pocas las causas 100% puras, ¿no? Hay muchas causas, Pero pero hay no. una sobrevaloración de la actitud de quien se inmola por... ¿No? ¿No pensás eso? Depende, creo que tiene una sobrevaloración de los que Bueno, son cuando de la su gente pondera grupo. mucho al Che, habla básicamente de eso, que fue capaz de seguir hasta las últimas consecuencias sus ideas y instala ese valor axiológicamente en la pirámide, ¿no? Sí, sí, pero su grupo lo mira así, Sí. no sé si todos, porque para otros dice, bueno, tiró la vida a la basura, entonces, bueno, depende quién lo mira, Y ¿no? contame, ¿cómo aparece Fangio en tu historia? ¿Por qué se Fangio. te ocurrió? Está bien, Bueno, todos cuando, conocemos el episodio de Franco, de su secuestro, pero... De Fangio, perdón. Fangio, ¿Dije Franco todas las veces? no, Todas esta es las... la Ah, primera, bueno. tranquilo que es la ¿Dónde habré primera. llegado? Yo hablando de revolución y que parezca Franco es como curioso. Bueno, No, bueno, Fangio descubro que cuando estoy en plena habla elección bien de de Fangio, que es época, de sí, Balcarce sí, sí, como sí, Franganillo, sí, ¿eh? sí, 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 sí. sí, sí, ya me Bueno. dijo Ah, bueno. Franganish. Eh, bueno, buscando la época, encuentro que por esos años se corrió el Grand Prix y ya se había corrido uno, o se hizo un segundo Grand Prix y que iba Fangio y que Fangio fue secuestrado. Yo la verdad que había escuchado algo, pero no todos esos detalles que cuando me digo, bueno, pero esto es muy interesante, se los voy a contar en el libro, digo, a los lectores les va a gustar, porque yo sé que muchos me dicen, lo que me gusta de tus libros, que además que me entretengo, es que aprendo mucha historia, me dicen, digo, esto se lo tengo que contar a mis lectores. Y bueno, hice como una parte, como un thriller con todo esto, ¿no? Del secuestro, y lo hago participar a Joel Fernández en el medio de todo eso. Y me pareció muy interesante porque además es una historia que termina bien y que Fangio, la verdad que casi fue bueno que lo secuestraron porque el Grand Prix que él no corrió terminó en desgracia, hubo muchos muertos, pilotos y los autos volaron sobre las tribunas de las personas y acá en esas tribunas va a estar Brisa y Joel y les pasa de todo y bueno, ya lo leerán y verán que toda esa parte histórica es real, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Fangio, con el Grand Prix. Algo en la intimidad. Decís los Así que no, cubanos, de sí, que acá no no, sale, de acá no sale. que los cubanos son mucho más desinhibidos que los argentinos. Sí, Eso sí, lo digo. lo comprobaste. Lo que pasa es que una vez que, como les digo, una vez que yo que estoy leyendo libros de Cuba, que estoy con los documentales, que estoy con películas, no saben la cantidad de películas hermosas cubanas que vi, que estoy metida escribiéndome con un montón de cubanos y todo, de golpe ya casi, yo puedo saber cómo son ellos. Empiezo a darme cuenta, a respirar como respiran ellos. Y lo que yo veía es que son mucho más desinhibidos en todo. Yo lo hago ahí como que Joel la mira de una manera que Brisa dice, nunca en Argentina me va a mirar así, con tanto desparpajo, ¿no? Entonces, yo veo que ellos son mucho más desinhibidos en esto, en la relación con el sexo opuesto, son mucho más desinhibidos para divertirse, para bailar, para cantar, para lo que sea, para expresar sus sentimientos, ¿no? Entonces, por eso me animé a poner eso, porque lo que venía viendo en todo lo que me estaba nutriendo yo para escribir era que ellos son bastante más desinhibidos que nosotros y que si Joel y Brisa hubieran existido y Joel le hubiera mirado a Brisa como la miró, ¿no? Porque la miró así, después se dio vuelta y la siguió mirando y ella dijo, no, Un atrevido. claro, un atrevido. Sí, claro. A veces nos gustan los atrevidos. ¿O no, chicas? Yo conté una anécdota una vez, lo voy a volver a contar.
Total, Franganillo no me oye. Una vez me tocó hacerle una nota a Tita Merelo y entonces yo le quería preguntar, yo era chico y le quería preguntar sobre sus amores, sobre Sandrine y todo eso. Entonces ella me intimidaba un poco, yo le digo, señora, dicho esto con mucho respeto, ¿no? Y Tita me miró y me dijo, mi hijo, usted ya tiene edad como para saber que una mujer la última cosa que quiere es que le guarden el respeto. Así que más o menos parecido. Decime, ¿y dónde aprendiste a armar un puro, a fabricar un puro? Porque das unos detalles, toda la Sí. hoja. Donde... Eso estuve como una semana estudiando. ¿Sí? Eso estudiando, sí. Sí, en los libros y en eso. Sí, en libros. Después consulté también en las casas donde los venden. Sí, y también leí, vi un video en internet, de todo. Es un poco aprender los nombres de las partes de un puro. Y también dije, esto les va a interesar, ¿no? Porque son detalles o cómo se fuma un puro. Yo no había fumado nunca un puro, yo no fumo. Y compré un puro para ver cómo era fumar un ¿Y puro, ¿no? fumaste? Claro, sí, Sí. sí, sí. Entonces, y sí, porque yo tenía que describir lo que sentía Brisa, que ¿Quién nunca era que había fumaba? fumado un Sarita puro. Montiel fumaba habanitos, ¿no? Habanos, sí, ustedes se acuerdan. Así Sí. que son esas cosas locas Y María que hacen Félix. los... ¿María Félix también? Me parece que la he visto con algún... Mira, una anécdota que les va a gustar y se van a reír seguro. Mira, mi padre, como les dije, no había nadie más honesto que mi padre, porque El era de mío. esas, así, Sí. bueno, y seguro que acá vamos a tener varios que van a decir eso, pero vieron esos que dan lecciones de vida, todo. Y un día viene y nos cuenta que estaba escribiendo él una novela sobre un ladrón y que él necesitaba saber qué sentía un ladrón, la adrenalina. Entonces había ido al supermercado y quiso robar un desodorante y lo agarraron, dice, y me agarraron y pasé una vergüenza, decía. Entonces, que no sé, que te hacen devolver y tenés que pagarlo, no sé, una cosa así, pero él quería escribir sobre qué sentía un ladrón, la adrenalina esa. Entonces, creo que los escritores hacemos a veces cada cosa para poder, como esto lo del puro. Hablando de adrenalina, tu protagonista está por casarse, ya había preparado todo para Joel, casarse. hablando de Joel, Joel, sí, Joel. no con Brisa. Armando una revolución Mm. y encima haciéndose un amante, ¿no es mucho? Y bueno, se enamoró. Y la gente cuando se enamora hace cosas, Tontas. hace cosas tontas, hace cosas para las que no tendría tiempo. Pero a veces el amor es así, tira puertas. Y cuando vos escribís, todo el mundo habla que tus escenas son muy cinematográficas, que Sí. son muy fácilmente llevables al cine, porque uno está imaginando. Bueno, ¿cómo es ese proceso? ¿Vos imaginás escenas primero en tu cabeza, estéticamente, cómo son, y después las describís, o surgen naturalmente escribiéndola? ¿Cómo haces para pensarlas? No, yo las pienso, sí. Sí. Porque es más, esas escenas fuertes del libro que tienen mucha descripción, a ver, que en secreto bien guardado es un bombardeo, por ejemplo, y todo lo que siente Martin y se mira los pies, está lleno de sangre, y porque él está internado en un hospital y saltan todos los vidrios de las ventanas. O en este libro hay una escena del casamiento, ¿no? Esas son las escenas que yo las tengo capaz antes en mi cabeza de todo el argumento del libro, ¿no? Yo sé qué quiero hacer. Hay en otro de mis libros, hay una novia que se arranca, ¿no?, las cosas y se va atrás de otra persona, ya está toda vestida de novia. Y yo sabía que quería escribir esa escena y no sabía dónde la iba a poner porque no sabía el argumento, pero son cosas que cuando yo las pienso me hacen adentro, ¿no?, una cosa fuerte y yo digo, bueno, esto lo quiero describir, lo quiero relatar. O en ellos se fueron cuando muere alguien dentro de un barril de vino, ¿no? O en ellos se fueron cuando le quitan el hijo a Isabel. Son escenas que yo sé que las quiero escribir porque me gusta, porque me las imagino con detalles y todo, y después ya veo cómo voy armando el argumento, dónde la voy a poner. Pero sí, yo las veo clarísimas. Es más, a veces siento como que estuve en algunas escenas que las vi y no, solamente las escribí, no, nunca las llegué a ver. Me parece una mala muerte morir dentro de un barril de vino, No, ¿no? no, Hay pero una cita de Gandhi que es que vos mencionas, a ver.
El amor es todo aquello que dura el tiempo exacto para que sea inolvidable. ¿Qué quiere decir? Que no hay que hacerlo durar un minuto más, ¿no? No, esta es una frase que dice Gandhi, que no la Sí, digo yo. no, Yo se ya los sé, quise pero... poner porque tenía que ver con el capítulo, lo que sucede en el capítulo ese, ¿no? Pero vos en el yo, amor no, no, eterno... yo pienso diferente, al Ah, contrario. ¿ah, sí? Sí, que hay que hacerlo perdurar. Muy bien. Joel tiene un encuentro en la Sierra Maestra con el Che. ¿Qué te inspira a vos la figura del Che? Bueno, con este libro yo me reencontré un poco con el Che desde otro punto de vista, porque en realidad yo no sabía mucho del Che y pensaba, bueno, qué bueno, una persona que quería cambiar el mundo, pero ¿por qué no se quedó en Argentina y cambiaba la Argentina? Esa era mi idea, ¿no? Después cuando leo y leo y leo de él, descubro que, claro, él no pensaba, uno ve como su hogar, yo veo mi hogar, mi país, ¿no? Pero él veía su hogar, el mundo. Entonces logré comprender eso y me cambió un poco la visión y entender por qué hizo ciertas cosas que tal vez antes a mí no me interesaba, me chocaba casi. Hay una escena que sucedió de verdad en la vida de él y dice, creo que no la puse en el libro esa, dice que llega un momento que él tiene que ir por la selva y busca balas y medicamentos y cuando le quieren dar las cosas era muy grande todo y tenía que elegir una de las dos cosas y que de golpe él dice, ¿qué soy yo? Soy un revolucionario, soy un médico, ¿qué llevo? ¿Qué llevo? Porque él era médico y que se decide por las balas, y se lleva las balas, y que cuando va por el camino los atacan y les disparan, y las balas que les dispararon pegaron en las balas que él llevaba, y no lo matan, gracias a las balas, ¿no? Solamente lo hieren. Y me parecía, bueno, esto lo muestra de cuerpo entero, ¿no? O sea, una persona que los ideales eran más fuertes que cualquier otra cosa. Relatás una escena donde él mata a famoso Eutimio Guerra. Sí. A lo mejor no era necesario, ¿no? ¿Qué crees que ese impulso de matar a una persona tiene que ver con algo muy personal o con consustanciar la naturaleza de un revolucionario? Sí, yo creo que las revoluciones, cualquiera, se llevan puestas muchas cosas que no tendrían que llevarse puestas, pero que el que está metido en eso y bueno, sabe, se arriesga, ¿no? De que va a pasar eso. Creo que tal vez aunque él no quisiera, no tuviera que ver con su personalidad, era inevitable porque si no, no iban a llevar a cabo lo que querían llevar a cabo, ¿no? ¿No es acaso una idealización de un amor que no fue lo que les pasa a ellos en principio? A Brisa y a Sí. Joel. Vamos a contar poco para no desnudar todo lo que pasa con ellos, porque ellos están que sí, que no, van, vienen, ¿no? Hay que ver cómo termina el libro. Em, no. Yo creo que hay sentimientos fuertes que siempre quedan grabados y que en algún momento pueden resurgir. Muy bien. Vamos a hacer preguntas de ustedes, así que vayan preparando las preguntas. Está por ahí Marcelo. La última de mi parte. Sí. Dijiste, Prepárense, no, si no están tímidos, ¿eh? ¿y qué es lo que tenemos derecho a esperar del próximo libro? ¿Qué adelanto puedes hacer? Bueno, como les dije, son dos libros que yo voy a Sí. hacer. A veces estoy haciendo muchas cosas, ¿no? Estoy escribiéndola para ti, si ustedes habrán visto. eh, mm, eh, Estoy empezando, vamos a hacer una obra de teatro musical con mis libros, ¿no? Así que prepárense, todos los que leen los libros, vamos a hacer una obra de teatro. Y en el medio de esto quiero escribir dos libros, que es la novela cortita y después otra que van a ser dos libros mínimo o tres tal vez, que tienen que ver con un tema y que yo ya lo he dicho en otras presentaciones, que es algo que todavía no hemos escrito los argentinos, ¿no? De eso va a tratar y que no puedo decir mucho, pero bueno, esos son todos los planes, así que no sé cuál de todos va a ver la luz antes, si Bueno, la obra musical o la próxima novela. antes de ir a las preguntas, unos avisitos parroquiales.
A partir del miércoles vamos a colgar en www.ciclosplaneta.com.ar las charlas, porque era una demanda que teníamos mucho, sobre todo la gente que no podía entrar en algunos casos. Bueno, así que a partir del miércoles las charlas van a estar, el audio de las charlas va a estar colgadas. Recuerden, es fácil, www.ciclosplaneta.com.ar. Y a partir de la semana que viene, los martes por la noche, va a estar ya colgada la charla de cada semana. Así, las de esa semana el martes, o sea, esta va a estar el miércoles, pero si fuera a partir de la semana que viene, ya el día siguiente. Eso no quiere decir que no vayan a venir, ¿no? Ah, bueno, porque la charla de Felipe a partir del miércoles, Marcelo. Sí, de Felipe y de Darío Stanzberger, que fue el miércoles pasado. Que fue esa. Recuerden que la de Gabriel Rolón está también el día miércoles. Las demás son todas el lunes. Ahora sí, le van www.ciclosplaneta.com.ar. Caballero. Sí, ¿hay audio? ¿Se escucha? Sí, Sí. perfecto. Para el feliz que ha sido el primero en llegar a su exposición, para que esa felicidad se concretice en un grado superlativo, ¿hay algún premio o emolumento? No, creo que No, no hay premio, ¿no? la respuesta esa la tiene el productor favorito de la ciudad, que es Frank Es Ganillo. Marcelo. A ver, señora. Es una pregunta no en concreto de esta novela, sino en general. A usted le preguntaban cómo hace la investigación para presentar. Bueno, parece que esto es relativamente fácil leyendo, buscando en internet, pero la pregunta mía es siempre la tengo la misma. ¿Cómo hace un novelista mujer para escribir con la voz de un hombre? Y viceversa. Sí, sí. Bueno, hay algunos personajes aún masculinos que, no sé, parece uno conocerlos a fondo. Me ha pasado, en este libro yo fui los dos. Me ha pasado en otros libros que yo he sido la mujer del libro y en otros he sido el hombre, ¿no? En el libro Y ellos se fueron, por ejemplo, yo me sentía Isabel siempre que escribía y no Antonio. Pero en Secreto Bien Guardado muchas veces yo me sentía Martin Müller, ¿no? Lo sentía más vivo adentro mío a Martin que tal vez a Amalia. Creo que tiene que ver con todo lo que uno pone de sí cuando está escribiendo, ¿no? Cuando se puede, lo tiene como completo en la mente de una la persona. ¿Qué haría cuando está nervioso? ¿Cómo mueve los dedos? Se pasa la mano por el pelo, qué palabras diría, qué no diría, qué ropa se pondría para tal actividad. Es como que uno lo conoce a fondo y cuando lo conoce a fondo el personaje es capaz de hablar como un hombre y a veces uno se identifica por algún sentimiento o algo y de golpe uno se identifica más con él que con ella, ¿no? A veces a mí me ha pasado en algunos libros sentirme más el hombre que la mujer y en otros no. Celos de mujer. Claro, algo Claro. así. ¿A dónde está el micrófono? Su pregunta, por favor. Viviana, vos contaste que no comenzaste precozmente a escribir. ¿Cómo fue? ¿Cómo se gestó la escritora en vos? ¿Qué pasó? Bueno, yo era una gran lectora. No escribía, era una gran lectora y creo que teníamos ese miedo por todo lo que nuestra madre nos decía, ¿no? Claro, ella tenía la idea que no se puede vivir de la literatura, que no quería esas carreras para nosotros, ella. Entonces, bueno, era una lectora, siempre me gusta contar porque es llamativo, o sea, yo tenía 10 años y leía los clásicos, leía Dostoyevsky, ¿no? Y he leído de todo, yo digo, desde los saldos de los supermercados, mi casa era libros, libros, libros por todos lados y además mi padre estaba en contra que tuviéramos televisión, así que durante muchos años no tuvimos televisión, así que leíamos todos. Eh, pero nunca me atreví a escribir. Recién yo me atrevo a escribir mi primer libro cuando mis hijos estaban más grandecitos, fue en el 2008 empiezo a escribirlo, que venían del colegio y hacían los debercitos, ellos iban a la primaria, hacían sus debercitos solos y yo dije, bueno, acá soy dueña otra vez de 2 o 3 horitas de mi vida y ¿qué quiero hacer? Y hacía ya como 4 o 5 años que decía que quería escribir un libro.
y escribo mi primer libro, que es Secreto Bien Guardado, y lo escribo casi como un hobby. Yo no pensaba que iba a ser un bestseller, y eso fue como fuerte. Es decir, bueno, se vendía tanto que lo compra la editorial Planeta de los Derechos, porque yo lo había hecho con una editorial chiquita de Córdoba. Y escribo una segunda novela chiquita para un concurso nacional y gana el premio. Y entonces tenía ese libro vendiéndose bien. Que había ganado un premio, que también era un premio en dinero, y yo dije, bueno, puedo trabajar de esto. Y ahí es que me animo a dar ese paso en el vacío de decir, bueno, me juego por lo que me gusta, ¿no? Me animo, hago lo. Y así fue que me metí en este mundo de los escritores y se transformó en ¿Y en la mi abogada trabajo. quedó en el olvido? Y la abogada quedó ahí, creo que resurge solamente para cuando hay que hacer los escritos y que queden todas las fechas y que no queden cabos sueltos. Serás como decía Félix Luna, que fue un autor que vino mucho acá, que por suerte le había dado la historia porque él era abogado, dice, para beneficio de sus defendidos. Porque decía que él tenía una cosa muy fea para un abogado, que siempre se ponía del lado, del otro lado con el que estaba litigando, que siempre sentía que la razón la tenía el otro lado, no iba a funcionar, pobre abogado. No, Bueno, no, yo era buena abogada, era buena. ¿dónde está el micrófono? No veo. Sí, su pregunta, por favor. Sí, buenas noches, Viviana. Buenas noches. Yo quería preguntarte si vos sos consciente o está hecho a propósito que hay un momento en el libro donde pones en jaque al lector. A mí me pasó en otros libros tuyos, pero en este particularmente, donde él, en ese frenesí de arte, dice, esto es la felicidad, ya no la pierdo más, ¿no? Y uno se ve interpelado. A mí me pasó sentir como un salto emocional en ese momento del libro. ¿Eso es a propósito? ¿Vos pensás que lo estás poniendo en jaque al lector? Sí, me gusta incomodarlo al lector, ¿no? Me gusta siempre, en todos mis libros van a encontrar que me gusta como ponerlo en que no todo es blanco o negro, que hay grises, que a veces no todas las cosas son como uno cree, y que el lector empiece a decir, bueno, pero que haga tal cosa, no, que no la haga, ¿no? Que está bien, sí. Eh, a ver, que Secreto Bien Guardado, por ejemplo, hacer que a la personaje la casen, ¿no? Cuando está enamorado de un hombre, la terminen casando con otro hombre, y tal vez describir casi una violación, porque ella sentía eso, y el lector me han escrito diciendo, no podía creer que hubieras hecho eso, no, es como que siempre dicen, haces cosas en los libros que no esperábamos, y ellos se fueron, que le quiten un hijo y que nunca más lo vuelva a ver, ¿no? Son cosas que dice, no me podías hacer eso. Me gusta ponerlo en posiciones incómodas, y que ese hijo tal vez después termina conociéndose con otra hija de ella y que no saben que son hermanos y qué va a pasar, ¿no? Me gusta a veces ponerlo en esas situaciones de que nos hacen pensar de que no todo es como siempre creemos, que las cosas, hay grises y que no podemos ser a veces tan prejuiciosos ni tan tendenciosos, sino que, bueno, tenemos que ser más flexibles. Me gusta eso. El estado de felicidad no acuñaría la literatura, no tendríamos literatura, ¿no? ¿Dónde estamos? Señora. Acá. Buenas noches, Viviana. Primero te felicito porque no leo tus libros, los devoro directamente. Ah, bien. Hermosísimos. Y dos cositas. Me llamaron la atención de este libro en un personaje, en un protagonista, Carlos Echegoyen. Y que en otro de tus libros, que si mal no recuerdo es En lo que no se dice, figura un personaje secundario con el apellido Echegoyen también sin T. Y me llama la atención porque es mi apellido. Ah, mira. Que me llama la atención que es sin T. Si has conocido algún Echegoyen No, miren, ustedes no saben cuando el escritor está escribiendo, es como que a veces los nombres de los principales se eligen con mucho cuidado, ¿no? Para que peguen con la época, para que sean fáciles, para que ustedes memoricen, ¿no? Para que los quieran. Tal vez si le pongo una... ¿Pero quedan bien parados los Echegoyen del libro, no? Y más o menos, pobre. Entonces tiene una fobia contra los vascos, eso, claramente así. Entonces es como que los otros uno los elige rápido para poder seguir adelante con la historia. Y por ahí me ha pasado que hasta he repetido nombres y en el mismo libro, y el corrector, ¿no? Que cuando lee me dice, ¿pero por qué le pusiste este nombre que es casi igual?
Y digo, porque estaba apurada, es como que la historia apura y es apasionante escribir y uno quiere que pasen las cosas. Y bueno, y uno a veces hace eso con los nombres. No, así que en este caso ha sido pura casualidad. Sí. Y la segunda cosita, tanto en la charla del año pasado como en alguno de tus libros, en algunos momentos, me suena a que lees o conoces a Enric Corbera, un psicólogo español. Eso es pura casualidad. Sí, no lo conozco. conoces. No, Listo. Muchísimas gracias. No. Aquí hay gente que reclama el... Está bien, ¿nunca haces ejercicio? Está bien. Buenas noches, Viviana. Buenas noches. Encantada de verte, de sentirte cerca. Soy marplatense. Quería saber si ibas a continuar la historia que me encanta de la nieta después de Juan Bautista y Abril, que fue Emilia Fernán. ¿Cómo les ha gustado Ay, ese dúo? Me Ese dúo, ¿no? encanta. Les ha gustado Y encima mucho. con el italiano que le pusiste, me encantó. ¿Cómo Eso les ha quería gustado saber. Fedele? También les ha gustado. Fidel, exactamente. Siempre, no están cerrados los libros, ¿no? Tal vez puede en algún momento resurgir. Sí, a veces los escritores tenemos muchas ideas, lo que pasa es que escribir es lento, entonces yo quisiera hacerle una segunda parte de Secreto Bien Guardado, quisiera hacer una tercera parte de ese libro, pero bueno, uno va eligiendo, yo elijo lo que voy sintiendo adentro mío más vivo, ¿no? Lo que está más vivo, allá voy, y eso es lo que ustedes van viendo, ¿no? Tu pregunta. Hola, ¿qué tal, Viviana? Jessica, buenas noches. Hola. Te quería hacer una consulta no respecto a este libro, pero sino a un proyecto tuyo que vos habías hablado el año pasado cuando estuviste sobre una telenovela en España Sí. y ellos se fueron, Sí, sí. que iba a llevarse a cabo este año. Sí. ¿Qué pasó al respecto? Bueno, si sabes algo. ellos compraron los derechos y están trabajando ellos en España, pero bueno, yo no tengo injerencia. O sea que ellos van haciendo lo que van queriendo y tal vez haya cambios en los argumentos, todo. Y yo ya no he vuelto con ellos, pero están trabajando ellos en eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, les pido por favor que me ayuden a decirle gracias a Viviana Rivero. Los esperamos el lunes con Florencia Canale, si no me acuerdo, otra marplatense. Y recuerden, www.ciclosplaneta.com.ar. Muchas gracias por haber compartido esta noche conmigo y bueno, los veo ahí, todos los que quieran escribirme al Facebook, soy yo la que les responde. Bueno, y vas a firmar libros. Y firmo ahora. libros, ahora me voy para allá. Gracias. 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 Gracias.